Hola, ¿qué tal? En este video vamos a ver lo que es el intervalo de confianza de una media poblacional. Primeramente, ¿qué es el intervalo de confianza? El intervalo de confianza nos permite calcular dos valores alrededor de una media muestral, uno superior y uno inferior. Estos valores van a acotar un rango dentro del cual, con una determinada probabilidad, se va a localizar el parámetro poblacional. Y el intervalo de confianza va a ser igual a la media más menos el error. Y el error va a ser igual a z subíndice alfa sobre 2 que va a multiplicar a la desviación estándar entre la raíz cuadrada del tamaño de la muestra. Existen varios factores de los que depende el intervalo de confianza. El primero es el tamaño de la muestra seleccionada, ya que dependiendo de la cantidad de datos que se hayan utilizado para calcular el valor muestral, este se acercará más o menos al verdadero parámetro poblacional. También está lo que es el nivel de confianza, el cual nos va a informar en qué porcentaje de casos nuestra estimación acierta. Los niveles habituales son el 95 y el 99%. También está lo que es el margen de error de nuestra estimación, el cual nos va a informar de la probabilidad que existe de que el valor poblacional esté fuera de nuestro intervalo. Otra cosa a considerar es que mientras más grande sea el número de muestra, más fiable será la media muestral y más pequeño va a ser el error y va a ser más específico el intervalo de confianza. Para entender mejor lo que es el intervalo de confianza de una media poblacional, vamos a realizar el siguiente ejercicio, el cual nos dice que el departamento de carnes de una cadena local de supermercados empaca carne molida usando charolas de dos tamaños, una diseñada para contener alrededor de 1 libra de carne y otra que contiene aproximadamente 3 libras. Una muestra aleatoria de 35 paquetes en charolas más pequeñas para carne produjo mediciones de peso con un promedio de 1.01 libras y una desviación estándar de 0.18 libras. Inciso A. Construye un nivel de confianza de 95% para el peso promedio de todos los paquetes vendidos por esta cadena de supermercados en las charolas de carne más pequeñas. Primeramente debemos identificar qué datos tenemos. El enunciado nos dice que tenemos una muestra aleatoria de 35 paquetes, por lo tanto n es igual a 35. Nos está diciendo que tenemos una desviación estándar de 0.18 libras y un promedio de 1.01 libras. Ahora lo que procede es calcular el error. Y para calcular el error ocupamos encontrar z subíndice alfa sobre 2. Entonces vamos a calcular alfa. Alfa va a ser igual a 1 menos 0.95, ya que el área bajo la curva es igual a 1 y tenemos un nivel de confianza del 95%, por lo que a 1 le restamos 0.95 y alfa son estos dos sobrantes de aquí. Entonces, como queremos nomás un sobrante para poder buscar en nuestras tablas de distribución normal el valor del área que le corresponde a todo esto, tenemos que realizar lo siguiente. 0.025. Entonces, el área que le va a corresponder a z va a ser igual a 0.95 más 0.025 para poder completar toda esta área y poder ir a buscar en las tablas de distribución normal dicha área para encontrar el valor de z. Nos vamos a nuestras tablas de distribución normal y buscamos 0.975, que le corresponde al valor de z de 1.96. Z va a tener un valor de 1.96. Y ahora sí ya podemos proceder a calcular el error.
el error va a ser igual a 1.96, que va a multiplicar la división de 0.18 dividido entre la raíz de 35 y nos da como resultado 0.059. Y ya con esto podemos calcular nuestro intervalo de confianza. Nuestro intervalo de confianza va a ser igual a la media menos el error y a la media más el error. Nuestro intervalo de confianza va a ser igual a 0.951 y 1.069. Esto nos quiere decir que el peso promedio de todos los paquetes vendidos por esta cadena de supermercados en las charolas de carne más pequeñas se encuentra entre este rango de valores. Ahora vamos a ver lo que es la estimación por intervalo de una proporción poblacional, la cual se representa con esta fórmula de aquí, que nos dice que va a ser igual a P gorrito más menos el error. El error es igual a Z subíndice alfa medio multiplicado por la raíz cuadrada de la multiplicación de P gorrito Q gorrito entre N. P gorrito va a ser igual a X sobre N. X es el tamaño de la proporción y N es el tamaño de la muestra. Y Q gorrito va a ser igual a 1 menos P gorrito. Para entender mejor esto vamos a realizar el siguiente ejercicio, en donde nos dice que una muestra aleatoria de n igual a 300 observaciones de una población binomial produjo x igual a 263 éxitos. Encuentre un intervalo de confianza de 90%. Lo primero que tenemos que hacer es acomodar nuestros datos. Tenemos una n igual a 300, una x igual a 263, un intervalo de confianza del 90%. Con estos datos ya podemos empezar a calcular lo que es P gorrito. Que es igual a 263 entre 300, y esto da como resultado 0.876. Ahora vamos a calcular Q gorrito, que va a ser igual a 1 menos 0.876, que es igual a 0.123. Ahora procederemos a calcular el error. Lo primero que tenemos que hacer es calcular Z. Para calcular Z se tiene que calcular primero lo que es alfa. Alfa va a ser igual a 1 menos 0.9, que es igual a 0.1. Vamos a proceder a calcular alfa media, que va a ser igual a 0.1 entre 2, dando como resultado 0.05. Entonces, el área que le va a corresponder a Z va a ser igual a 0.9 más 0.05, dando como resultado 0.95. Como pueden observar, Z se va a calcular del mismo modo que se calculó anteriormente cuando estábamos buscando la estimación por intervalo de una media poblacional. Entonces, el paso que sigue es buscar la Z que le corresponde al área de 0.95. Entonces nos vamos a nuestra tabla de distribución normal.
y vemos que se va a encontrar entre dos zetas, en z de 1.64 y z 1.65. Lo que tenemos que hacer es calcular el promedio de las zetas. Dando como resultado de z subíndice alfa medio igual a 1.645. Y ahora ya podemos proceder a calcular el error. Dando un error de 0.0311. Y ya con estos datos podemos calcular nuestro intervalo de confianza de una proporción. El cual va a ser igual a P gorrito menos el error y a P gorrito más el error, dando como resultado los siguientes intervalos. Así que nuestro intervalo de confianza proporcional es de 0.845 y 0.907.